mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por Buenos y bendecidos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición en esta hora poderles saludar y poder desearles un día lleno de las misericordias de Dios, las cuales son nuevas cada mañana. Seguimos en nuestro devocional de la comunidad cristiana Impacto Directo al Corazón. En el día de hoy estaremos trabajando el capítulo 53 del libro de Isaías y lo hemos titulado El corazón del Evangelio, el siervo sufriente y nuestra redención. Quiero decirles, amados hermanos, que este pasaje, Isaías 53, es uno de los más importantes de toda la Escritura. Así que les pido con todo el corazón que tengan unos oídos dispuestos y una mente alineada al mensaje para que puedan escuchar lo que el Señor tiene para decirnos.
Es más importante que cualquier cosa conocer al Señor. Hoy nos adentraremos en uno de los pasajes más profundos y conmovedores de toda la Biblia, Isaías capítulo 53. Saben, amados hermanos, algunos eruditos lo han llamado el quinto evangelio o la pasión dorada del Antiguo Testamento. Señor, sé tú guiándonos, sé tú abriendo nuestros ojos espirituales para escucharte, para poder conocerte un poco más a través de este devocional. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iniciaremos con el contexto histórico del capítulo. El libro de Isaías fue escrito una vez más entre los años 701, como decíamos ayer, y 681 a.C. El profeta Isaías profetizó primeramente al reino de Judá. La primera sección del libro, que va de los capítulos 1 al 39, predice el juicio venidero y la cautividad del pueblo de Judá en Babilonia, la cual ocurrió unos 80 años después de la muerte de Isaías. Sin embargo, la segunda mitad del libro, que va de los capítulos 40 al 66, donde se encuentra Isaías 53, se distingue por su enfoque en la gracia, la salvación y la restauración después del exilio. Isaías 53 se sitúa en este contexto de esperanza, ofreciendo consuelo a través de la profecía de un siervo sufriente. Y aunque Isaías vivió y profetizó mucho antes del exilio babilónico, esa sección del libro es como si el profeta hubiera sido transportado proféticamente 200 años hacia el futuro para hablar a las generaciones post-exilio. Es importante notar que si bien este capítulo es una profecía detallada sobre Jesucristo, escrita 700 años antes de su nacimiento, su propósito primordial es presentar la confesión futura de la nación de Israel. Los verbos en el capítulo están en tiempo pasado, indicando que es una futura generación de judíos. Mirará hacia atrás a la cruz y se lamentará, reconociendo su rechazo del Mesías. Ese es el lamento de Israel, su canción triste y su confesión de arrepentimiento. Iremos al segundo punto después del contexto histórico y después de todo lo que tenía que explicar Isaías, y son los temas más importantes tratados en este pasaje. Isaías 53 es una revelación inagotable de la obra redentora de Dios. El siervo sufriente como sustituto vicario. El tema central es el sufrimiento de un individuo justo que carga con los dolores y enfermedades del pueblo, siendo golpeado, afligido y finalmente sacrificado por sus pecados. Las Escrituras afirman que Jesús era sin pecado y no sufrió por sus propias transgresiones, sino por los pecados de otros. Él tomó nuestro lugar. Oh, gracias, Dios. Gracias. Siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El segundo tema más importante tratado es la profundidad del pecado humano. El capítulo revela que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual se apartó por su camino. El pecado es una enfermedad que aflige a toda la humanidad, impidiéndonos reconocer el amor de Dios. Esa es la razón por la que necesitamos un Salvador. El tercer punto, el tercer tema más tratado o más importantemente tratado es la soberanía de Dios en el sufrimiento del siervo. A pesar de la injusticia humana, fue la voluntad de Jehová quebrantarlo, sujetándole a padecimiento y haciendo que de su vida una ofrenda por el pecado. La muerte del siervo fue el plan de Dios, no un accidente. El silencio y la humillación del siervo es otro punto cardinal tratado en esta
en este devocional. Y es el silencio y la humillación del siervo. El siervo fue oprimido y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Su apariencia fue desfigurada, más que la de cualquier ser humano. Esto demuestra su sumisión y su disposición a cumplir la voluntad de Dios. Gracias, Dios. Otro punto tratado en este devocional, en este capítulo, dentro de los temas más importantemente tratados, es la recompensa y exaltación del siervo. Y saben, aunque sufrió inmensamente, el siervo será prosperado, engrandecido y exaltado. Oh Señor, gracias, porque después de su sufrimiento, Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por último, la universalidad de la salvación. La obra del siervo se extenderá a muchas naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Isaías 52:10 nos lo explica. La justificación es para muchos, refiriéndose a todos los que creen, tantos judíos como los gentiles. Un tercer punto que trabajamos son las enseñanzas para nuestra vida diaria. Amados hermanos, Isaías 53 no es solo una profecía del pasado y del futuro, sino un fundamento para nuestra vida cristiana de hoy. Puntos que debemos tener claros son: 1. Reconocer y confesar nuestra propia pecaminosidad. Debemos admitir honestamente, como las ovejas descarriadas, que cada una se apartó por su camino. No podemos culpar a otros por nuestro pecado. La verdadera confesión implica asumir total responsabilidad por nuestras transgresiones e iniquidades. Solo cuando reconocemos nuestra depravación, necesitamos al Señor más que nunca. Solo cuando reconocemos nuestra depravación necesitamos un Salvador. Humillaos y depender de la gloria de Dios. Es importante que cada uno de nosotros revise cómo se encuentra. Cada uno de nosotros debe revisar qué ha hecho el Señor para seguirnos llevando a lugares especiales. Otra enseñanza es humillarnos y depender de la gracia de Dios. Amados hermanos, la salvación no se gana por buenas obras, moralidad o ritos religiosos. Es un regalo de Dios que se recibe por fe en Jesucristo. Cualquier jactancia personal es excluida, porque todo es por la gracia de Dios. Oh Señor. Hay que cultivar como tercera enseñanza para nuestras vidas, y es que hay que cultivar una gratitud profunda por el sacrificio de Cristo. Contemplar la agonía de Jesús en la cruz nos debe llevar a comprender la profundidad de nuestro pecado y la inmensidad del amor de Dios. Jesús murió para Dios primero, para satisfacer su justicia, y luego su muerte nos es aplicada. Debemos vivir en alabanza y gratitud por su muerte expiatoria. Cuarto punto, vivir en obediencia y sumisión a la voluntad de Dios. El silencio de Jesús en su sufrimiento es un ejemplo, amados hermanos, de su obediencia, de su completa sumisión a la voluntad del Padre. Aunque no es natural para nosotros, podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, incluso en las dificultades, sabiendo que cuando entendemos de quién somos y a quién le servimos, nuestra vida cambia completamente. Gracias, Dios. Debemos entender
que ese silencio de Jesús, como decíamos, en su sufrimiento es un ejemplo de completa sumisión a la voluntad del Padre. Aunque no es natural para nosotros, podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, incluso en las dificultades, sabiendo que Él tiene un propósito, y un propósito maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por último, en este punto es proclamar el Evangelio con urgencia. Nuestros pies son hermosos cuando traemos noticias de paz, bien y salvación, como lo decía Isaías 52:7. La fe viene por el oír y el oír el mensaje de Cristo. La gente necesita escuchar la verdad de que Jesús es el único al Padre y el único Salvador. Gracias, Dios. El cuarto punto que abordaremos es la relación de este pasaje con Jesucristo. Isaías 53 es el corazón mismo del Evangelio y la profecía está explicada con toda minuciosidad, ¿verdad? La relación con Jesucristo. Y es en Isaías 53 donde podemos ver la profecía más explícita y completa sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Cada detalle de este capítulo se cumple de manera precisa en Jesucristo. 1. El siervo es Jesús, el Dios hombre. El profeta lo presenta como el siervo de Jehová o esclavo de Dios, un título mesiánico que denota su perfecta obediencia a la voluntad del Padre. El siervo es descrito con los mismos verbos que se describen a Dios mismo: engrandecido, exaltado. ¡Wow! Y será puesto muy en alto, lo que revela su naturaleza divina. Él es el hombre perfecto, el justo y el Dios encarnado. Otra relación con Jesucristo es su sufrimiento vicario y sustitutivo. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso significa que Jesús fue traspasado, perforado en manos, en pies y en el costado, molido, golpeado, abofeteado, castigado. Recibió la sentencia legal y el castigo del gobierno romano y azotado, flagelado brutalmente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dijo. Cargó en él el pecado de otros, de todos nosotros y de cada uno que tiene la posibilidad de vivir basada en su palabra. Él llevó nuestros cuerpos en su cuerpo. Él llevó nuestros pecados, en su cuerpo sobre el madero. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es la expiación vicaria sustitutiva, donde Cristo llevó la paga y la culpabilidad de nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios. Él no sufrió con los dulces consuelos de la gracia de un mártir, sino bajo la ira desatada de Dios. Experimentó el infierno por nosotros, para que nosotros pudiéramos gustar del cielo. Otro punto importante a aprender en esta semejanza con Cristo es su humillación y su rechazo. Su origen fue menospreciable como un renuevo o una raíz de tierra seca, sin nada que lo hiciera atractivo o majestuoso. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Los líderes judíos no creyeron en él. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto y tan desfigurado que escondimos de él el rostro. Los judíos lo rechazaron porque esperaban un rey triunfal, no un salvador sufriente que muriera por tus pecados, pues ellos se creían, o por sus pecados, pues ellos se creían justos por sus obras. Su silencio en el juicio
Fue llevado como cordero al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Esto asombró grandemente a Pilato y a Caifás y demostró su sumisión al plan divino. Otro punto en su humillación y rechazo es su sepultura con los ricos. A pesar de ser contado con los impíos en su muerte, se le asignó un sepulcro con los ricos, cumpliéndose la profecía a través de José de Arimatea. Esto fue el primer paso pequeño de Dios hacia su exaltación, su resurrección y exaltación soberana. Aunque derramó su vida hasta la muerte, Él verá linaje, vivirá por largos días. Esto implica su resurrección, porque solo si está vivo podrá ver a su descendencia espiritual. Él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aleluya, nombre sobre todo nombre. Después de su humillación, Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra, dándole ese nombre que acabamos de decir, ese nombre que es sobre todo nombre. Su exaltación asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca. Eso se refiere tanto a su resurrección y ascensión como a su segunda venida cuando reinará como rey. Por último, en este punto, su intercesión continúa. Él oró por los transgresores. Él supo hacerlo. Él supo orar por cada uno de ellos. Ese verbo orar es imperfecto en hebreo, lo que significa una acción continua. Cristo vive perpetuamente para hacer intercesión por nosotros como nuestro mediador y defensor continuo. Estamos entrando en la recta final y vamos a mirar ahora las reflexiones personales. Meditar en Isaías 53 es confrontar la verdad más esencial y crucial para todo ser humano. ¿Cómo puede un pecador estar bien con Dios y escapar del infierno eterno para entrar al cielo eterno? Este capítulo, al que Agustín de Hipona llamó un evangelio y Martín Lutero dijo que todo cristiano debería memorizar, nos da la respuesta inconfundible. Personalmente me abruma la comprensión de que Jesús, siendo el justo y sin pecado, voluntariamente permitió que su vida fuera quebrada y su apariencia desfigurada. No fue por sus pecados, sino por los míos. Esta verdad no solo es teológicamente profunda, sino que es el corazón de la historia del amor que Dios ha tejido a lo largo de las Escrituras. El hecho de que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros es la noticia más asombrosa y redentora que mi alma pueda recibir. La triste realidad del rechazo de Israel, tal como se profetiza y se confiesa en este capítulo, me recuerda la ceguera del corazón humano y la necesidad de la intervención sobre nuestras vidas desde una perspectiva soberana de Dios. Me desafía a examinar si mi propia confesión es genuina, si realmente me he arrepentido de mis pecados y me arrepiento constantemente y asumo la plena responsabilidad por ellos sin culpar a nadie más. Mi deseo es que el llanto amargo de arrepentimiento que Israel experimentará en el futuro sea una realidad constante en mi vida, llevando a una gratitud cada vez más profunda por el amor de Jesús. Este capítulo también me impulsa a la acción. Si esta es la mejor noticia y la pregunta más importante ha sido respondida en Cristo, ¿cómo podría yo no proclamarlo? Me anima a ser parte de esos hermosos pies que anuncian la paz y la salvación a un mundo que lo necesita desesperadamente, sabiendo que la fe viene por el oír el mensaje de Cristo. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad y asombro por la revelación de tu amor en Isaías 53. Te damos gracias por este corazón del Evangelio,
que nos muestra la magnitud de tu justicia y la profundidad de tu misericordia. Señor Jesús, te adoramos por ser el siervo sufriente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconocemos que fuiste herido, molido, castigado y azotado por nuestras rebeliones e iniquidades. Gracias, porque siendo tú sin pecado, cargaste en ti el nuestro y pagaste el precio completo para satisfacer la justicia de Dios. Nos humillamos al reconocer que como ovejas descarriadas, cada uno se apartó por su camino. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos menospreciado tu sacrificio o hemos intentado justificarnos a nosotros mismos. Gracias porque tu sufrimiento llevó a tu exaltación, a tu resurrección, a tu intercesión continua por nosotros. Que esta verdad, mi Señor, nos mueva a una gratitud incesante y a una vida de obediencia a tu voluntad. Te pedimos, oh Rey, oh amado Dios, que sigas usando a nuestra congregación, a nuestra comunidad cristiana Impacto, para llevar este mensaje de salvación a todo el que podamos. Que nuestros pies sean hermosos para proclamar las buenas nuevas, que muchos, tanto judíos como gentiles, vengan a conocerte y confiesen a Jesús como Señor y Salvador, aceptando tu don de gracia, que esta es la más grande historia de amor. Esta historia transforme vidas para tu gloria, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.